La palabra de Dios relata muchas historias y todas esas historias tienen dos tipos de personas. Y vas a decirme a lo mejor, hay más, hay esto, hay lo otro. Déjame decirte esto. Al final de cuentas, cuando caes hasta el fondo, hay dos tipos de personas. Depende de las decisiones que tomemos, podemos caer en la categoría de sabios o podemos caer en la categoría de insensatos. El sabio escucha consejos y corrige su camino. El necio escucha consejos y no les hace caso. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más, pero no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Él me ama con un amor incondicional. Es un gusto poder estar en la casa de Dios. Es un gusto el poder estar aquí, disfrutar de su presencia, disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo en esta tarde. Abróchate bien el cinturón. Y me lo acomodo, ¿no? Abróchate bien el cinturón. Este capítulo de Gálatas, quiero decir, nuestro hermano Marco y también nuestra hermana Lupita han hecho un excelente trabajo compartiendo la palabra de Dios y compartiendo lo que es Gálatas. Si tú estás aquí visitándonos, si tú estás aquí, déjame decirte, estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo, estudiamos la palabra de Dios de esta manera, porque así nos ayuda a entender todo lo que la palabra de Dios quiere decirnos. ¿Cuántos dicen amén? No solo las partes que nos gustan, no solo las partes que no nos incomodan, sino todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Asia Menor se encontraba esta región de Gálatas. Se componía de muchas ciudades y muchas diferentes partes que componían a Gálatas, y eran los Gálatas y eran de Galacia, ¿ok? En su primer viaje misionero y en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo fue y pasó por este lugar. Por alguna extraña razón, no fue durante su segundo viaje. Eso cuando llegues allá al cielo se lo preguntas a él, ¿por qué no? Pero tenemos este escrito y hay algo que está pasando aquí con la iglesia de los Gálatas. ¿Qué está pasando con la iglesia de los Gálatas? Si te pones a estudiar un poquito acerca de su cultura y si tú te pones a estudiar un poquito acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo, te vas a dar cuenta que cualquier cosa movía a los Gálatas para una corriente o para otra corriente. ¿Cuál es lo nuevo? ¿A cuánto les gusta la tecnología? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Quieres tener el último teléfono, no es cierto? ¿Quieres tener el teléfono que toma las mejores fotos? ¿O quieres tener en tu casa lo mejor de lo mejor? Bueno, de esa manera, si pudiéramos ponerlo en un contexto, de esa manera, ¿cuál es la nueva religión? ¿Cuál es lo nuevo que está? ¿Qué es lo nuevo que viene? Así eran los Gálatas. Y entonces, acabamos de ver en el capítulo anterior que el mismo Pablo presenta una defensa para nosotros los gentiles, ¿no es cierto? Y cómo nosotros ahora entramos en esa promesa, la promesa de la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el día de hoy quiero que me acompañes a lo largo del capítulo 3 de Gálatas. Si tú estás aquí por primera vez, qué gusto, qué honor que nos acompañes. Si tú eres de casa, estamos emocionados de ver lo que Dios está haciendo. Quiero felicitar a nuestro hermano Sammy por el buen trabajo que hizo este domingo pasado. Puedes darle un fuerte aplauso a Sammy también. Y quiero dar gracias a Dios por lo que está pasando aquí en Comunidad Conexión, pero también
no podemos dejar de lado lo que dice la palabra de Dios. Así que por los próximos momentos enfócate a qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra de Dios en el tercer capítulo de Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Vamos, di conmigo insensatos. No le digas a la persona que está a tu lado, ¿ok? Este no es el momento de voltear con la persona que está a tu lado y decirle insensato. Pero mira, a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de lo que hemos aprendido, y esto siempre trato de decírselo a los jóvenes, pero ahora te lo digo a ti también porque es una manera en la que a mí me gusta vivir. La Biblia, la palabra de Dios, relata muchas historias. Y todas esas historias tienen dos tipos de personas. Y vas a decirme a lo mejor, hay más, hay esto, hay lo otro. Déjame decirte esto. Al final de cuentas, cuando caes hasta el fondo, hay dos tipos de personas. Están las personas sabias y están las personas necias o insensatas. ¿Ok? Y tú y yo, depende de las decisiones que tomemos, podemos caer en la categoría de sabios o podemos caer en la categoría de insensatos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El sabio escucha consejos y corrige su camino. El necio escucha consejos y no les hace caso. Así que el día de hoy vamos a examinarnos a nosotros mismos también y vamos a decir, quiero ser de aquellos sabios que siguen el consejo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas en este capítulo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otra traducción dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién les hizo cambiar de mente? Decía mi primo, cambié de mente. ¿Quién te hizo cambiar de opinión? Tú que has experimentado a Cristo, tú que te convenciste de que Cristo murió y resucitó. ¿Quién? ¿Quién vino y te contó algo diferente y te movió de ese cimiento que es Cristo Jesús? Está hablando a toda una región, no solamente a una iglesia. Y mira, ustedes ya tienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vino, murió una muerte horrible, pero resucitó de una manera gloriosa. Después de resucitar, ascendió al cielo, y no solo eso, sino que dejó al Espíritu Santo para que nos dé fuerza y para que nos convenza de toda verdad y de toda justicia. Esa es la verdad que ellos habían creído, y es la misma verdad, y quiero decirte algo, es la misma verdad que está vigente hasta el día de hoy, es la misma verdad que tú y yo conocemos. Pero mira, no se necesitaba mucho para que los Gálatas se impresionaran y cambiaran su manera de pensar. Es bueno tener un corazón. El pastor David Guzik dice esto: es maravilloso tener un corazón tierno y blando ante Dios, pero algunas personas tienen la cabeza más blanda que el corazón. No voltees a ver a nadie, por favor. No estoy viendo a nadie, yo tampoco. Pero tenemos que tener el corazón blando para las cosas de Dios. Pero tú y yo no estamos aquí por una emoción. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque hemos sido convencidos de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y por eso estamos aquí, no porque seamos perfectos, porque necesitamos a aquel que sí lo es. Mira,
versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es bien crucial para ti y para mí. Esto es bien crucial como seguidores de Jesús. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Porque a partir de este versículo, el apóstol Pablo comienza a darnos una clase de teología, ¿ok? ¿Qué es la teología? La teología es el estudio de Dios, de las cosas de Dios, del reino de Dios, y eso es la teología. Así que tenme un poquito de paciencia y vamos a meternos a este capítulo. ¿Hay algo tan bueno que tú puedas hacer para recibir al Espíritu Santo? ¿Hay algo que en tus propias fuerzas tú puedas hacer para crear o para recibir al Espíritu Santo? La respuesta es no. No hay nada que yo pueda hacer para hacer al Espíritu Santo, número uno. Número dos, no hay nada que en mi ser imperfecto pueda crear algo perfecto. Nuestro Dios es un Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero mira, ¿por qué te digo esto? Tú y yo sí podemos hacer algo, y eso es creer. Lo único que nos da la entrada al Padre es la fe. Di conmigo fe. Vamos, bien fuerte, fe. Vamos a ver más adelante que sin fe es imposible agradar a Dios y que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en aquel tiempo y hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue creyendo que por lo que yo hago, por lo que yo digo, por cómo yo me muevo, por lo que yo represento, tengo entrada al Padre, y no pueden estar más lejos de la verdad. La única manera en la que tú y yo podemos llegar al Padre es por creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier cosa que venga de ti quedará corta. Mira, de ahí se va al versículo 3. Tan necios sois, no voltees a ver a nadie. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. Santo Cordero, el que te convenció de toda verdad y de toda justicia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, ahora tú quieres cambiar esto por la ley. Di conmigo la ley. Mira, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Se cree, y tú puedes leer esto en Hechos 14, pero se cree que padecieron los primeros cristianos de Galacia, los Gálatas. Se cree que ellos padecieron rechazo tanto de judíos como de su comunidad al convertirse al cristianismo. Y tenemos que entender algo que es muy fuerte. Había, si lo pudiera decir de esta manera, había mucho racismo, ¿ok? Y el racismo venía por una promesa. Y los judíos no podían relacionarse con nadie que no fuera judío, sino quedaban impuros. Entonces, mira, vamos a ver lo que pasaba aquí. ¿Habéis padecido en vano? O sea, todo lo que has experimentado en Cristo Jesús, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, la transformación que ya llevaba a lo largo de tu caminar, y ahora va a ser en vano. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no va a ser en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Si tú tuvieras que contestar esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tú crees el día de hoy que tienes salvación por lo que haces o por en quién tú has creído?
¿cuál sería tu respuesta el día de hoy? Es muy claro lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia. Se están concentrando en las obras y en cómo se ve en la apariencia, cuando Dios no mira eso. Dios mira nuestro corazón. Y entonces pone un ejemplo bien tremendo. Di conmigo, Abraham. Bien fuerte, Abraham. Pone al padre de la fe. Lo pone como un ejemplo y nos da la clase desde el padre Abraham. Y quiero que empecemos entendiendo algo. Dios, y lo dije hace un momento, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén o no amén? Entonces mira lo que dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Puedes leer eso conmigo? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú puedes ir y encontrar esto en Génesis 15 y leer esa historia. Está súper tremendo. Pero me llama mucho la atención, y aquí es donde entra un poquito de la teología, y aquí es donde entra un poquito de lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. No es por obras, recuerda esto, no es por obras, es por fe. Entonces, en Génesis 15:6, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú tal vez en algún momento de tu vida te has hecho la pregunta, ¿cómo es que las personas antes de Jesús eran salvas? ¿Cómo fue que Abraham, cómo fue que Noé, cómo fue que todas estas personas alcanzaron salvación? Y en esto Pablo nos responde de esta manera: por fe, por fe. Di conmigo, por fe. ¿También serios ahora o soy yo? Es por fe. Y el ejemplo lo tenemos ahí en el versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú y yo no podemos alcanzar la justificación por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesús, pero en aquel entonces no estaba el Señor Jesús todavía. Sin embargo, estaba la promesa. Di conmigo, la promesa. No estaba el Señor Jesús en la tierra, pero estaba la promesa de que un Salvador iba a venir, iba a dar de su gracia, de su amor, de su misericordia, y entonces habría salvación. Bueno, entonces, ¿cómo es que Abraham alcanzó justicia? Vamos, este es un examen. Porque creyó. Y para muchos eso es tan difícil de entender. Pero recuerda, este libro de Gálatas trata mucho acerca de la gracia. Y le damos tantas gracias a Dios que su gracia no se parece a la de nosotros. Que su gracia va totalmente diferente a la gracia que nosotros, hoy voy a tener gracia, hoy voy a dejar que se me meta enfrente en el carro, ¿no es cierto? Hoy voy a tener gracia, hoy voy a darle unos pesos a la persona que está pidiendo aquí afuera. Hoy voy a tener gracia, hoy no le voy a pegar a mis hijos. Hoy voy a tener gracia, hoy no le voy a gritar a mi esposa, Santo Cordero. La gracia de nuestro Señor Jesús, la gracia de Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos comprender o entender. Pero mira, como quien dice, y lo voy a poner en mis propias palabras esto. Cuando Abraham le creyó a Dios, es como si hubiera recibido Abraham un pago por adelantado, ¿ok?
Él recibió esa justicia aún antes de que el justificador viniera. Él le fue contado por justicia que él le creyó a Dios. Aún en los momentos donde estaba él en la guerra y él tenía que llevarse el botín, pero ese botín en realidad le pertenecía a otro, Abraham dijo: no, yo confío en Dios. Al momento de tener las difíciles decisiones, él siempre dijo: yo confío en Dios. Y como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y el día de hoy, para ti y para mí, no es diferente. Si tú y yo hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en el sacrificio redentor de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nosotros también somos justificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ir más adelante porque si no nos vamos a pasar aquí toda la noche y sé que no quieres eso. Romanos 4, tú puedes irte y revisar. Romanos 4 nos enseña mucho acerca de esta decisión que tomó Abraham. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Había una promesa para Abraham, ¿no es cierto? Mira, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿qué decía? En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, ahí entramos tú y yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En ti, esa es la promesa. Ahora, muchas veces malentendemos esta promesa, ¿ok? Ay, vamos a ser benditos. Si bendecimos a Israel, si bendecimos a Abraham, nosotros vamos a ser benditos. Te digo algo, ya fuimos bendecidos porque el Señor Jesús ya vino y nos dio salvación y nos dio vida eterna. Esa es la promesa. La promesa es esa. La promesa es Cristo Jesús siendo el Salvador. Y mira, Seguimos adelante. En ti serán benditas todas las naciones. Aquí está la clave de la justicia de Abraham. Mira, dio de antemano, y esto me llama mucho la atención. Previendo Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Viendo esto, sabiendo Dios que iba a enviar a su Hijo Jesucristo, le contó por justicia. De modo, versículo 9, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, los que han creído. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Mira, y de aquí nos da otra vez, nos da una oportunidad a ti y a mí de ver nuestra realidad, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Santo Cordero, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso está en Deuteronomio 27:26, ¿ok? Pablo está citando un pasaje. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahí que había cuestionado, que estaban diciendo, no es cierto, Pablo no puede ser un apóstol, Pablo no puede ser contado entre aquellos originales, se podría decir así. Pablo nunca caminó con Jesús, Pablo nunca, pero Pablo les está diciendo, ok, espérense un momento. Si tú quieres cumplir la ley, tienes que cumplir, y hay una palabra clave ahí, a ver si me ayudas a encontrarla. Hay una palabra clave ahí que cambia el terreno por completo. ¿Quieres ser un judío? ¿Quieres ser un judío al 100%? Tienes que cumplir toda
Di conmigo, toda, toda. No nomás lo que te conviene, no nomás lo que te gusta, no nomás en donde yo soy bueno, no nada más, en todo. Y ¿sabes qué? Eso no era posible. No era posible. Y entonces cuando alguien llegaba con un argumento diciendo es que yo soy y yo guardo el sabbat y yo hago esto y yo hago aquello, yo celebro las fiestas y yo no como aquí, yo no como allá y yo no me junto con gentiles, él decía, pero ¿cumples toda? Y créeme, se daban la vuelta mejor y se iban porque nadie podía cumplir. ¿Sabes? ¿Cómo sabemos que nadie podía cumplir? Porque tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y cumplir con la ley de una manera perfecta. Di conmigo, perfecta, perfecta. Mira, no podemos tampoco ser tan, y lo voy a decir así, no podemos ser tan juzgones tampoco, ¿ok? Ahora nosotros tenemos el evangelio completo, la historia completa. Tenemos el principio y tenemos hasta el final. Tenemos una ventaja tú y yo. Podemos creer, podemos entender y podemos saber. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos en aquel tiempo puede que se basaran en versículos como el Salmo 1 y 2, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no es cierto? Y podían pararse el cuello y decir, yo nunca me he sentado en silla de escarnecedores, ¿no? Pero quién sabe qué otras cosas habrán estado haciendo escondidas. Y ¿sabes qué? La verdad siempre sale a la luz. Mira, versículo 11, vamos un poquito más rápido. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No es porque serví mucho, no es porque serví poco, no es porque soy perfecto, es por la fe. Es por creer en aquel que hizo el sacrificio. Versículo 12, y la ley no es de fe. Ah, caray. Este es uno de los versículos más difíciles que vas a encontrarte en la palabra de Dios. De una vez te digo, busqué. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que han buscado en 200 diferentes fuentes, 300 diferentes fuentes. Y sabes que es uno de los versículos más difíciles y más sombríos, si se puede decir de esta manera, que te encuentras en la palabra de Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Y mira, una manera en la que podemos ver y a la luz a la que podemos ver esto es que la ley era una y la fe es otra. Y ahí dice que la ley no es de fe. No puedes mezclar, y las damas van a acordarse de esto que predicó la pastora el sábado, ¿no es cierto? En lo de damas, la fe no puede mezclarse con nada. No puedes decir, mira, voy a hacer esto, voy a creer en el Señor Jesucristo, pero también voy a hacer buenas obras para agradar más a Dios. No podemos mezclarlo, ¿estás conmigo? No podemos mezclarlo porque entonces ya estás diciendo que tus obras son igual de importantes que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y eso, déjame decirte que el sacrificio de Jesús en la cruz no puede nunca compararse con nada que tú y yo podamos hacer. Y la ley no es de fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó por completo y nos redimió. Mira
la manera en la que lo comparaban en aquel entonces era de esta manera. A lo que se refería el apóstol Pablo, las únicas personas que recibían la redención, las únicas personas que eran redimidas, era el esclavo que podía pagar su libertad, que algún familiar o él ahorró de verdad toda su vida para poder pagar su libertad, y entonces recibía redención, y entonces era un hombre libre. Hasta se hacían esos tratos o esos pagos en la iglesia, y en la pared de la iglesia ponían ahí y quedaba: este es un hombre libre. Para las segundas personas para las que se habla la redención es para aquellos que estaban en condena de muerte, para aquellos que ya no tenían otra salvación y de alguna manera algo cambiaba y ahora tenían redención. Lo mismo que tú y yo, ¿no es cierto? Vivíamos esclavos de nuestro pecado, vivíamos y estábamos sentenciados en la muerte, pero ahora Cristo nos ha redimido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la promesa del Espíritu? El ser justificados. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y Dios es un Dios de pactos. Él hizo ese pacto con Abraham. Y mira, tenemos que entender algo bien importante. Y ahorita vamos a llegar a eso. Ahora bien, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y ese es Cristo Jesús. No hay dos o tres semillas. La semilla, la simiente es Cristo Jesús, y es por él que ahora tenemos salvación y vida eterna. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Entonces, la ley no daba vida. La ley no daba esperanza. La ley, y ahorita vamos a ver eso rapidito, pero quiero que pongas atención a algo. Muchos de los que estaban ahí estaban consternados y estaban diciendo: ¿cómo puede ser que esté comparando al padre Abraham? ¿Cómo puede ser que esté comparando a nuestro padre de la fe, del cual venimos todos, con estos gentiles? Imagínate ese shock cultural, ese shock en su mente, en su corazón. Todo lo que se les había sido enseñado ahora estaba siendo cambiado. Pero mira, es tan importante que nosotros entendamos que Abraham recibió una promesa. Abraham no recibió la ley, y es por medio de esa promesa que ahora nosotros alcanzamos misericordia. Vamos a irnos rapidito porque quedan unos cuantos minutos. ¿Cuál era el propósito de la ley? Si tú tienes la Biblia igual que yo, el encabezado dice eso, el propósito de la ley. ¿Por qué? Es lo que te estás preguntando, ¿no es cierto? ¿Cuántos años duraron? ¿Cuántos años duraron el pueblo de Israel bajo la ley? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas historias tenemos acerca de la ley? Mi esposa y yo estamos en un plan para leer la Biblia completa en un año, y créeme, cuando estábamos en Levítico no podía esperar para que se terminara Levítico.
Eran tantas reglas y tantas reglas, pero no te preocupes, ya leímos Levítico por ti. No es cierto, léelo tú también. Pero eran reglas y reglas y reglas y reglas. Y déjame decirte algo, la ley sí tenía un propósito. Y la ley no es mala, di conmigo, no es mala. De hecho, Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Pero era importante y hasta el día de hoy es importante, ¿ok? Es bien importante. Porque la ley y lo que estaba en la ley era lo que separaba al pueblo de Israel del resto de los pueblos de todo el mundo. Ahora me encantaría contarte una historia en donde el pueblo de Israel fue fiel a Dios y se mantuvo y todo, pero no es cierto. Y tú puedes encontrarte todas esas historias en la Biblia. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a ver cómo lo contesta el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Voltea con la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿para qué sirve la ley? Mira, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Se portaba tan mal el pueblo de Israel que Dios tuvo que mandarles la ley hasta que viniese, ¿qué dice ahí? La simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era? Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y esto me volaba la cabeza. Mira, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Y parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Parece un trabalenguas. Este versículo también es tan interesante. Pero cuando estaba Moisés en el Sinaí recibiendo las piedras y recibiendo la ley en ese momento, no fue Dios que se las entregó. Lo que dice la tradición, lo que dicen es que fueron ángeles y hubo un mediador entre Moisés y Dios, y fueron los ángeles. Los ángeles vinieron y le trajeron eso a Moisés. ¿Cuál es la diferencia? Ahora que la ley se ha cumplido, no hay un mediador entre nosotros y Jesús. Vamos directamente a través de Jesús y vamos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús. Entre nosotros y Dios está el puente que es Cristo Jesús, pero entre tú y Jesús no hay nada que deba de estorbar. ¿Cuántos dicen amén? Tiene otra pregunta, y estos últimos versículos están llenos de preguntas, ¿ok? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Qué dice ahí? Vamos, dilo bien fuerte. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ya entendemos que la ley no da vida, la ley no da esperanza, por eso ocupamos la justicia de Dios. Versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué es todo? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué es todo? Cuando le dices a tus hijos, recoge toda esa ropa y te dejan ahí unos calcetines, ¿qué le dices? No recogiste todo, porque todo es todo. Todo es todo. Y eso no es teología, eso es sentido común, ¿eh? Pero mira, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Algunos protestan y dicen, no soy prisionero del pecado. Hay una forma muy sencilla de demostrarlo. Si alguien te dice, no, es que yo no soy prisionero del pecado, nomás dile, pues entonces deja de pecar. Necesitamos a Cristo Jesús, que es nuestro justificador. Vamos a terminar con estos próximos versículos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
Estaba esperándose esa promesa. Y mientras esa promesa se esperaba, la ley debía de cumplirse al pie de la letra. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos, dáselo bien fuerte porque es para el Señor. Y si vosotros, versículo 29, y con esto cerramos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Efesios 2 nos da una imagen tan hermosa de ustedes que antes estaban lejos, ustedes que antes no hubieran alcanzado misericordia, y nos está hablando a nosotros, a los gentiles. Por medio de Cristo Jesús han sido acercados, y no solo eso, sino que han sido recibidos, han sido abrazados por la gracia y la justicia de Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Pero no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Él me ama con un amor incondicional. Y me busca y me da oportunidades. Y si hoy estamos aquí, no es por nuestras buenas obras. Y si hoy estamos aquí, no es porque somos los mejores, no es porque somos buenos. Si el día de hoy estamos aquí, es porque hemos creído en el Señor Jesucristo y es su gracia la que nos sostiene y nos mantiene. Muchas personas pasan mucho tiempo de su vida tratando de hacer obras buenas, pero sin fe. Y lo acabamos de leer: el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. El día de hoy, concéntrate en lo que es importante. Si la persona que está a un lado de mí peca menos o peca más, eso es entre ellos y Dios y su gracia. Y yo no me voy a enojar por toda la gracia que Dios tiene con él, porque no me enojo cuando Dios tiene gracia conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Imagínate ese shock, imagínate esa impresión de ahora este Pablo viene y me dice que este que no es judío es igual que yo. Y sabes que les gustara o no les gustara, es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Niveló el campo. Nos dio la oportunidad de una salvación y una vida eterna. Y esta frase ha sido muy fuerte para mí en todos estos años. Sí, no puedo hacer nada para que Dios me ame más, y no puedo hacer nada para que Dios me ame menos, pero eso no me da permiso a mí de ir y vivir mi vida como yo quiera. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios con todo lo que hago. Porque ¿sabes qué?
también, y es algo tan interesante, mientras no es por obras, una fe sin obras es una fe muerta. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, debe haber fruto. Y debe haber fruto de arrepentimiento, y debe haber fruto de un cambio en tu vida. Pero yo te voy a pedir en esta hora, cierra tus ojos por un momentito nada más. Y esto no tiene nada místico ni nada por el estilo. Es simplemente que puedas enfocarte en lo que necesitas enfocarte el día de hoy. Hoy podemos darle gracias a Dios porque su gracia no se parece a la mía. Hoy podemos darle gracias a Dios porque mientras antes éramos extranjeros, mientras antes éramos foráneos, mientras antes estábamos lejos, Él nos ha acercado. Hoy podemos dar gracias porque podemos disfrutar de esa promesa que se hizo a través del Espíritu. En tus propias palabras, comienza a platicar con Dios. Tal vez hay áreas en nuestras vidas en donde hemos abusado de esa gracia de Dios. Tal vez hay momentos en nuestra vida donde no solamente tenemos un corazón blando para Dios, sino también nuestra cabeza llegan diferentes ideas y llegan diferentes cosas. Y sé que es un momento donde puedes salir de tu zona de comodidad, donde puedes decir: yo quiero más, yo quiero ir a aguas más profundas, yo quiero servir más, yo quiero dar más, yo quiero ser más. Dice la palabra de Dios que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el día de hoy yo te quiero invitar a eso. Si tal vez esa gracia, si tal vez tú habías pensado es que esto es como la ley y tengo que merecérmelo, el día de hoy Dios te dice: es por la fe, es por la fe. ¿Por qué no levantas tus manos y vamos a cantar este canto con Sammy? Me viste a mí, que me amaste a mí. Efesios 2:10, uno de mis versículos favoritos, dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados por medio de Cristo Jesús. Y así como estás, si tú necesitas oración el día de hoy, acércate para acá enfrente con nosotros. Queremos orar por ti. Si tú el día de hoy estás aquí por primera, por segunda vez, nos encanta que estés aquí. Nos encanta lo que Dios está haciendo. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Nuestro equipo de oración está aquí enfrente para orar por ti, contigo. Dios te bendiga.